Hola amigos, soy Laura Guzmán. Bienvenidos a Frontal para RNN, Canal 27 y Televisión Dominicana en todos los Estados Unidos. En esta entrega estaremos hablando de ciertos estragos puntuales que ha causado la salud mental luego de la pandemia del COVID-19. Y en este capítulo estaremos abordando específicamente la parte de los discursos de odio de personas que atentan contra líderes políticos a nivel internacional y que se escudan a través de redes sociales muy ocultas. Acompáñenos. Con el atentado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, hemos sido testigos una vez más de la proliferación del discurso de odio, la información errónea y la desinformación. El discurso de odio no retrocede, más bien lleva a cabo una agresión patente en todo el mundo. Ya hemos visto sus consecuencias: violencia en lugar de paz, exclusión y discriminación y profundización de la desigualdad en lugar de inclusión, tolerancia, respeto y equidad. Hoy en Frontal analizamos los efectos nocivos del discurso de odio. Las Naciones Unidas consideran como discurso de odio cualquier forma de comunicación de palabra por escrito a través del comportamiento que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quienes son o, en otras palabras, en razón de su religión, su origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. El término discurso de odio hace referencia a una emoción que es inherentemente subjetiva. En consecuencia, todas las definiciones que con la mejor de las intenciones han formulado abogados y legisladores de todo el mundo terminan siendo vagas y están sujetas al criterio de quien tenga el poder de aplicarlas. En el pasado mes de julio, las Naciones Unidas presentó una resolución que rechazaba el discurso de odio en cualquier forma y en cualquier plataforma. El mundo debe respetar la libertad de expresión, pero cuando el discurso se convierte en un arma para violar los derechos de las demás personas, incluidas la incitación a crímenes atroces y los actos de terrorismo, no debe encontrar un silencio ensordecedor que implique apatía y aceptación. Incluso si la ley permite el discurso de odio cuando no llega al nivel de incitación a la violencia prohibido por el derecho internacional, no deben subestimarse sus consecuencias. No tiene como realmente una definición, pero existen ciertos elementos que nos pueden ayudar como a caracterizarlo o a empezar como a ubicarlo. Uno es que sea este sentimiento o emoción muy enfocada de odio o de animadversión o de sentimiento encontrado contra una persona o grupo de personas por características que les identifiquen. Y tiene que haber una incitación, o sea, tiene que ver como, tiene que configurarse o tiene que actualizarse el hecho de que quieras hacerle daño, ya sea psicológico, emocional, físico, y por eso lo estás diciendo, ¿no? La campaña del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 16 días de activismo contra la violencia de género, lo virtual es real, se concentró en la violencia digital, que incluye discurso de odio en línea que sirve para aterrorizar, deshumanizar y silenciar. No solo las mujeres y las niñas deben sentirse seguras en todos los espacios, sino que todas las personas tienen ese derecho. Cada vez más mujeres políticas, incluso miembros del Parlamento Europeo, mujeres activistas y mujeres periodistas reciben amenazas online. A menudo esto lleva a una autocensura y veces incluso que las mujeres abandonen la vida pública. Entonces las mujeres mayas somos súper atacadas en todo momento por usar nuestro traje, por hablar nuestro idioma, por cómo nos vestimos, por cómo hablamos. Los videos en donde se burlan de cómo nosotros, que somos, bueno, yo no soy maya hablante, pero quienes son mis compañeras y compañeros de un pueblo originario y que son maya hablantes, es complicado aprender el español, o sea, no forma parte de nuestro crecimiento, por así decirlo. Entonces, esa ha sido una de las formas más viralizadas, el burlarse
de no poder pronunciar en castellano. Y creo que es porque es muy fácil burlarse de nosotros, porque estamos aislados, porque nos ven como sujetos culturales y no sujetos políticos, no sujetos de denuncia, de derecho. El discurso de odio es una expresión de odio discriminatorio hacia las personas. No necesariamente conlleva consecuencias concretas. Esta definición, en base al denominador común más abajo, abarca una amplia gama de expresiones, incluida la expresión ilegítima. Por tanto, esta definición es demasiado difusa a la hora de identificar una expresión que pueda ser legítimamente restringida al amparo del derecho internacional de los derechos humanos. Más allá de estos dos elementos básicos, el significado de discurso de odio se vuelve más controvertido. Algunas personas argumentan que el odio por sí mismo no es suficiente y que deberían exhibirse más elementos. En su artículo, definiendo los discursos del odio, Andrew Sellars señala que son pocos los pares de palabras que evocan una gama tan diversa de sentimientos, perspectivas y reacciones como discurso de odio. Escuchamos que el discurso de odio debe de ser tolerado, cuestionado, regulado, combatido, bloqueado, eliminado, penalizado o incluso volverse la base de los tribunales internacionales que castigan crímenes atroces. Sin embargo, no existe un consenso sobre su definición, sus motivaciones o su impacto, por lo que uno de los únicos puntos de acuerdo es la necesidad de estudiar este fenómeno con rigor. Las palabras pueden convertirse en armas y pueden causar daños físicos. La escalada que lleva del discurso de odio a la violencia desempeñó un papel importante en los crímenes más horribles y trágicos de la era moderna, desde el principio del antisemitismo que impulsó el Holocausto hasta el genocidio cometido por los Tutsis en Ruanda en 1994. Las grandes masacres empiezan siempre con palabras y actos pequeños. Nadie debe olvidar que el Holocausto estuvo precedido de un discurso de odio y crímenes de odio. Toda forma de discurso de odio es discriminación hacia otras personas y esas personas a menudo son percibidas como diferentes a los otros, por razón de su origen, religión, género, orientación sexual u otras características o condiciones personales. Los grupos vulnerables al odio varían en cada lugar y en cada momento histórico. No obstante, si nos situamos en el momento actual, es posible distinguir una lista de grupos vulnerables que son especialmente susceptibles de ser objeto de discurso de odio. Los grupos vulnerables al odio suelen incluir personas solicitantes de asilo y refugiadas, las personas migrantes, las personas negras, las comunidades de personas judías y musulmanas, las personas gitanas y otras comunidades religiosas, históricas, étnicas y lingüísticas minoritarias y las personas LGTBI. Además de estos grupos, las mujeres, las personas sin recursos, los niños y jóvenes pertenecientes a estos grupos y las personas con diversidad funcional son especialmente vulnerables al odio. En estos grupos tienes que superar ciertas pruebas de valor y demostrar tu lealtad. Y en el grupo yo era un recluta, un principiante, nada más. Es momento de pausar y al regresar conversaremos con expertos sobre el uso del discurso de odio en la política. La Internet y los medios sociales han sobrealimentado el discurso de odio y permitido que se extienda cual incendio arrasador a través de las fronteras. La propagación del discurso de odio contra las minorías durante la pandemia de la enfermedad por coronavirus es una prueba más de que muchas sociedades son muy vulnerables al estigma, la discriminación y las conspiraciones que promueven. En 2015 el odio hacia los refugiados se desboca en Freital.
Steffi Brachtel responde fundando una organización por la tolerancia. Enseguida comienza a recibir mensajes de odio en Internet. A ti también habría que violarte. Y fuera de la ciudad tenemos los bates de béisbol preparados. Mensajes de este tipo. Es solo el principio. Poco después depositan explosivos en su buzón. De noche es perseguida. Tenía la sensación de estar cada vez más acorralada. Nada más llegar a casa, cerraba la puerta con llave. Con un spray de pimienta en la mano comprobaba todas las habitaciones. Era casi una paranoia, pero creo que el miedo hasta cierto punto es necesario, porque te hace tener cuidado y estar en guardia. En la era de las redes sociales, asistimos a una pauperización espiralada del debate público. Los discursos de odio proliferan con veracidad en una suerte de vacío. El rechazo de quienes se oponen a aquellos de buena fe no hace más que amplificarlos. Para ellos, a los que nos resulta inaceptable, debemos pensar nuevas estrategias para combatir la deshumanización intencional a la que nos expone esta violencia. Cuando la política y el discurso de odio se fusionan, los resultados son dramáticos. La historia del siglo XX es testimonio claro de esto. La política del siglo XXI no puede contaminarse de odio, no puede repetir la historia como si se tratara de ciclos de terror y olvido. Sin embargo, en todo el mundo observamos sectores minoritarios montarse sobre este tipo de violencias para construir poder. La crisis económica generada por la pandemia ha sido, además, aprovechada en pos de esos fines. Cuando hablamos de discurso de odio, es distinto el concepto jurídico, el concepto legal que va a servirle a los tribunales, que el concepto ciudadano. Y ambos conceptos están bien. O sea, no todos tenemos que ser abogadas. Pero lo importante es que sepamos que por eso quizá cuando hablamos de discurso de odio tenemos que buscar de cuál estamos hablando. Segundo, la libertad de expresión y la tolerancia a ciertas expresiones siempre están muy vinculadas a una situación concreta. Entonces, lo que puede ser permisible en Estados Unidos no es tolerable ni admisible en México, tanto por las leyes como por la sociedad misma. También yo hablo de dos discursos de odios a grandes rasgos. Uno es el burdo, ¿no? El deliberado discurso de odio que uno dice, ¿quién puede decir eso y pensar eso? Pero existen muchas personas que sí lo hacen. Es el burdo, es evidente, no oculta su intención de afectar, de violentar, de discriminar a una persona o un grupo social. Pero hay otro, que es el que me gustaría que también tengamos siempre presentes, porque este es más nocivo, es el que yo le llamo el gota a gota, porque se va sembrando con pequeños comentarios, con pequeñas notas, con algunas imágenes, y de repente las personas empiezan a tener una animadversión a un grupo, llámese migrantes, llámese un grupo étnico, un grupo de la diversidad sexual o lo que ustedes quieran. Entonces el gota a gota que se filtra perversamente tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, creo que es el que más me preocupa. El discurso de odio se difunde por múltiples canales donde destacan los medios de comunicación tradicionales y desde hace una década aproximadamente las redes sociales y medios digitales. Las redes sociales han revolucionado la comunicación y gracias a ellas personas desde su rol de receptores pasivos comenzaron a producir información de manera masiva en constante interacción con miles de usuarios desconocidos. Su plan para crecer es imprudente porque gestiona el contenido de tal forma que lo más sensacionalista recibe más visibilidad. Si tomas medidas extremas para eliminar todo el discurso de odio, lo que haces es ralentizar el crecimiento. En las redes sociales, las opiniones individuales sobre los temas en agenda se pueden ir agregando y formar grupos algo más masivos y homogéneos de opinión. Es el caso de las páginas y grupos de Facebook, que tienen un público más definido,
No obstante, en determinadas páginas de temas más generales también se crean discusiones que pueden crear enfrentamientos verbales entre grupos de opinión y contrarios. En las redes sociales existen múltiples comunidades de interpretación, es decir, grupos de usuarios que comparten las mismas creencias y experiencias online, lo cual se traduce muchas veces en una forma de pensamiento colectivo con identidad. La existencia de tantas comunidades de interpretación hace difícil para los observadores saber cuándo un post o comentario cargue efectivamente un discurso de odio, por lo que la interpretación del discurso en redes sociales debe tomar en cuenta esa dificultad de interpretación. Para que un contenido digital pueda considerarse como promotor de odio, tiene que ser producto de una interpretación hemogénica negativa sobre un grupo social. Aquí se imponen los líderes de opinión y los significantes frecuentes y ya estereotipados. Hay días en que los ataques verbales no me importan. Me digo, me da igual. Pero también hay días en que me afecta mucho, días en que me callo y doy un paso atrás. La estrategia de quienes impulsan el odio tiene objetivos claros. El primero de ellos es silenciar al otro. Amnistía Internacional, en su informe Toxic Twitter, identificó este efecto en la agresión online que sufren las mujeres. El objetivo de la violencia y del abuso es crear un entorno en línea hostil para las mujeres con el propósito de humillarlas, intimidarlas, degradarlas y menospreciarlas, hasta incluso silenciarlas. El odio es entonces enemigo de uno de los derechos fundamentales de la democracia, la libertad de expresión. Lo virtual es real, así como estos sectores minoritarios y violentos desde el anonimato garantizan las redes, logran visibilidad. Un problema es que intentan conseguir los datos de las personas, el domicilio, la escuela a la que van los hijos, etc. Nosotros nos adelantamos a los agresores, buscamos y borramos esos datos. Víctimas y expertos denuncian que las plataformas no están haciendo lo suficiente para frenar el odio de muchos mensajes y videos. Facebook, YouTube y Twitter se han comprometido a aumentar los controles, pero hoy por hoy es un fenómeno sin freno. Si ha recibido insultos o amenazas en un comentario y acude a un abogado o abogada que le dice vayamos a juicio, eso ya cuesta unos 2.000 euros. Y si pierde, tiene que pagar los gastos judiciales y legales de la otra parte. Entre enero y marzo de 2021, YouTube eliminó 85.247 videos que violaban su política relativa al discurso de odio. Sus dos informes anteriores muestran cifras similares. En ese mismo trimestre, Facebook denunció un total de 25.2 millones de elementos de contenido en relación con los cuales había tomado alguna medida. En ese caso de Instagram fueron 6.3 millones. Según el último informe de transparencia de Twitter, entre julio y diciembre de 2020, la empresa eliminó 1.628.281 elementos de contenido que se consideraba que violaba su política relativa al discurso de odio. La prevalencia del discurso de odio en las plataformas de redes sociales se determina mediante una muestra de contenido que los usuarios visualizan. Hasta el momento, Facebook es la única plataforma que publica datos sobre la prevalencia. Algunos estudios indican que la prevalencia del discurso de odio en las plataformas principales como Twitter y Wikipedia es de menos del 1% del contenido total, mientras que en las plataformas alternativas más especializadas como Gab o 4chan, del 5% al 8% del contenido puede ser abusivo. Sin embargo, la evidencia sobre la prevalencia del discurso de odio en las plataformas de redes sociales es incompleta, en parte a causa de la falta de transparencia y de acceso a los datos por parte de las plataformas. El gran problema que tenemos en Alemania y en casi toda Europa es que se cometen delitos en Internet y se condenan en tribunales alemanes, sin que ello lleve a que las plataformas revelen la identidad de los autores. Eso tiene que cambiar. Si un tribunal alemán constata un delito, las plataformas deberían estar obligadas a cooperar.
Las redes están muy cuestionadas y muchas personas han empezado a abandonar estas plataformas como modo de protesta, especialmente en Twitter, la más criticada por su poca eficacia para eliminar el odio en su red. Es momento de pausar y al regreso hablaremos del discurso de odio en políticos en redes sociales en la República Dominicana. ¿A qué proyecto favorece una política que incorpora para sí la lógica de los trolls y los fake news? ¿A qué intereses sirve el deterioro de la calidad del debate democrático y su capacidad de alcanzar consensos? Sin duda, aquellos que aspiran a saltarse el control ciudadano y democrático de la cosa pública. Si todo se bloquea lo que uno considera discurso de odio, podemos dejar fuera discursos legítimos. Entonces, si ahorita yo les dijera, si ahorita yo quisiera tuitear, postear, difundir en redes sociales, no te vacunes, es una trampa, nos están haciendo daño con las vacunas. Podría ser noticia falsa o estoy en mi libertad de expresión. A todos aquellos que promuevan las vacunas debemos eliminarlos. ¿Es un tema que incurre en discurso de odio o es parte de mi libertad de expresión? Coloquialmente estoy diciendo hay que eliminarlos, pero no me refiero ve y mátalos. Otro, es lo mismo que lo diga una figura pública a que lo digamos en un ámbito académico, a que se diga en un ambiente, o sea, hay varias connotaciones. Y también se ha dado muchos casos en el mundo en el que se tilda de discurso de odio lo que son fundamentalismos. Y los fundamentalismos generalmente los vemos como los extremos y casi los equiparamos con terroristas, pero no. Hay mucha gente que puede ser radical en su religiosidad y no por eso va a cometer un ilícito, no por eso va a incitar a la violencia contra los otros. Entonces sí hay como una raya muy tenue para identificar qué es discurso de odio y cuáles de esos deben de ser bloqueados, reprimidos. El discurso de odio es una variante de la libertad de expresión que niega la existencia del otro, construye al adversario como una amenaza y el peor de los villanos y legitima acciones de violencia, magnicidio, asesinatos, encarcelaciones, golpes de Estado y guerras. Que el derecho a la libertad de expresión era como que prevalece. Y que prevalezca significa que los discursos protegidos también son aquellos que son súper perturbadores, que son horribles, que son groseros, que son, o sea, lo que ustedes se les pueda imaginar está protegido por el marco de la libertad de expresión. Cualquier limitación es la excepción. Siempre tienen que pensar que es la excepción. ¿Por qué? Porque imagínense que siempre va a haber alguien que los quiere censurar porque no quiere crítica o disenso, ¿no? Entonces, en el marco mexicano, en el marco interamericano, la excepción es que queramos callarlos. Es muy importante. El discurso de odio se abre paso enfermando a las sociedades, poniendo incluso en peligro la democracia de los países y la vida de sus dirigentes, como ocurrió recientemente en Argentina. Según expertos, los países de América donde más se practica el discurso de odio son los Estados Unidos, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, México y Nicaragua. Los discursos de odio componen, diríamos, un continuo, un increscendo que contiene diversas posibilidades, desde la justificación, la diseminación, la discriminación, el señalamiento y, en último extremo, la incitación. La incitación al odio es, en la fase del discurso, digamos, la etapa final antes de la acción. En estos países, por causa del odio, se han producido intentos de destitución de presidentes, golpes de Estado, desconocimiento de gobiernos, asaltos a poderes del Estado, persecuciones, asesinatos, sublevaciones e intentos de asesinatos, como ocurrió con la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y hasta guerras de connotación mundial como la de Rusia y Ucrania.
Los discursos de odio componen, diríamos, un continuo, un increscendo que contiene diversas posibilidades, desde la justificación, la diseminación, la discriminación, el señalamiento y, en último extremo, la incitación. La incitación al odio es, en la fase del discurso, digamos, la etapa final antes de la acción. Este discurso puede que comience con una semilla, como es lo del insulto, que es una forma de agresividad que tienen muchas personas de expresar y escribir sin filtros lo que sienten y piensan, y que jurídicamente es una especie de injuria. El insultador intentar ofender, humillar, menospreciar, descalificar y degradar a un adversario y se afianza cada día a un grado que ya es aceptado en muchas sociedades por un uso frecuente y la falta de consecuencias jurídicas. Cuando se insulta, ya sea por motivos políticos, social, religioso, sexo o condición social, muchos se llenan de satisfacción al descargar toda su ira contra personas que a veces no conocen o no la han tratado y sienten mucho más placer cuando otros iguales le siguen la corriente. Creo que es importante enmarcarlo en un sistema estructural, ¿no? Y que a las personas migrantes y racializadas, que es un poco lo que yo conozco, siempre estamos apartados, no somos considerados como sujetos políticos de pleno derecho, ¿no? Y eso se refleja en los medios de comunicación, en cómo son las informaciones respecto a nosotros, siempre con titulares criminalizadores o siempre en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza. ¿Cómo es posible que algunos destacados líderes políticos incluyan el odio en sus discursos y en sus ideas? La respuesta lógica debemos buscarla en dos elementos presentes en la esfera política: la pérdida de influencia en los anclajes políticos y la capacidad de los populismos para configurar identidades y alteridades. El discurso del odio tiene típicamente dos componentes. Uno es un componente cognitivo, es decir, una manera por la cual se asigna a una categoría un rasgo negativo que generalmente le coloca como perteneciente al grupo distinto de nosotros, a ellos, y tiene también una dimensión social que tiene que ver con que la categoría estigmatizada se encuentra en una posición de fragilidad o de vulnerabilidad y por tanto es susceptible de ser, digamos, víctimas de tratamientos injustos, ¿no? Este es el paisaje en el que han brotado figuras como la de Stephen Bannon, que representa al principal ideólogo y comunicador del discurso político que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. Este discurso ha estado caracterizado por el continuo recurso del odio, de la xenofobia y un nacionalismo populista e ideológicamente por un proteccionalismo económico y una reconfiguración del poder de Estados Unidos debe jugar en el ámbito internacional. Pero existen otros líderes políticos que han hecho del odio un emblema, como es el ex vicepresidente italiano Matteo Salvini y el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que también son admirados políticamente por Bannon. Muchos piensan que Stephen Bannon es un hombre políticamente incorrecto, otros que no pertenece al sistema político que ha gobernado a Estados Unidos, pero quienes lo conocen dicen que fue fundamental para el triunfo de Donald Trump. Él ha sido el general de esta campaña y francamente, la gente debería ver su hoja de vida profesional. Tiene un título de negocios en Harvard, es un oficial naval, ha tenido éxito en el campo del entretenimiento. Bannon es célebre por las duras críticas que lanza desde su portal de internet Breitbart News contra minorías étnicas y religiosas, contra feministas y contra comunidades LGBTI. Algunos activistas piensan que el presidente electo solo busca una cosa al nombrarlo como jefe de estrategia. Para asegurar que se puedan frenar las legislaciones que vayan a beneficiar a las comunidades minoritarias. Tener una persona así con tanta intensidad racista no envía un mensaje a la comunidad en general. Desde una visión macropolítica podemos observar hasta qué punto estos ejecutivos han influido en la pérdida de calidad democrática en sus países. Un repaso de Democracy Index elaborado por The Economist
demuestra que Estados Unidos, Italia, Hungría han sido catalogados como democracias defectuosas, coincidiendo con el gobierno de esos líderes. A pesar de todo esto, el informe anual de Freedom in the World 2019 presenta a Estados Unidos e Italia como estados libres o países donde se mantiene a un grado democráticamente aceptable los derechos y libertades, mientras que declara a Hungría como parcialmente libre, aunque señala riesgos para la gobernanza democrática. En el caso estadounidense e italiano, directamente relacionados con los gobiernos de Trump y Salvini. Diferentes líderes políticos buscan aglutinar y construir liderazgos alrededor de esos discursos de odio otrora dispersos. Se edifica un marco de ideas que abarca desde las teorías conspirativas al individualismo externo y superioridad racial, hasta la negación del discurso científico como suerte de terraplanismo político que, cuando observa que los hechos no confirman sus marcos ideológicos, procede a ignorarlos. La función del perjuicio es preservar a quien juzga del exponente abiertamente a lo real y de tener que afrontarlo pensando, según la escritora Hannah Arendt. La paradoja es que esos espacios políticos constituyen su comunicación y sus liderazgos como si fueran recién llegados, una política sin políticos, el discurso de odio hacia los dirigentes, la antipolítica. Es el mascarrón de proa de una estrategia que busca como fin único deslegitimar la democracia. Cuanto más se degrade el debate político, menos posibilidades habrá de intercambio plural y democrático. Así es como ganan quienes ya poseen poder y no necesitan de la política ni de la democracia a las que tanto desprecian. Que los discursos pueden calar en la sociedad de una manera más o menos rápida por diferentes razones, pero de algún modo la sociedad va a tener una mayor ductilidad como para recibir estos mensajes. El discurso político es típicamente hostil y más aún en la cultura política latinoamericana. La apelación al enemigo es una forma efectiva de crear cohesión interna y movilizar de una forma conservadora, mantenerse en el poder. Porque generalmente estos discursos suelen ser más llamativos, tienen una base emocional, de manera que los medios pueden obtener, gracias a estos discursos, más audiencia, la gente puede llegar a seguirlos más, las personas pueden pasar más tiempo en las páginas o en los canales de emisión también. Algunos políticos y medios de comunicación, en caso de los políticos, generan este tipo de discursos, los medios de comunicación transportan estos discursos de odio hasta la sociedad, siendo más o menos efectivas entre las audiencias. Es momento de unos comerciales y al regresar, el reciente atentado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y cómo influyó el discurso de odio en este. El discurso de odio es una variante de la libertad de expresión que niega la existencia del otro, construye al adversario como una amenaza y el peor de los villanos y legitima acciones de violencia, magnicidio, asesinatos, encarcelamiento, golpes de Estado y guerras. Se abre paso enfermando a las sociedades, poniendo incluso en peligro la democracia de los países y la vida de sus dirigentes, como ocurrió recientemente en Argentina. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sufrió el pasado 1 de septiembre un intento de asesinato cuando un hombre armado trató de dispararle y fue interceptado por la custodia y luego detenido por la policía. El hecho ocurrió cerca de las 9 de la noche, cuando la exmandataria llegaba a su domicilio ubicado en el barrio Recoleta, Buenos Aires. Allí, el individuo se mezcló entre una multitud que aguardaba la llegada de Cristina Fernández para saludarla. Cuando estaba a centímetros, intentó gatillar una pistola a la altura de la cabeza, pero no llegó a disparar.
Para nosotros el concepto de discurso de odio tiene que ver directamente con la incitación al acto de violencia. Por eso pensamos claramente que lo que sucedió es nada más y nada menos que la puesta en acto de una sucesión de discursos en manos de líderes políticos, en manos de líderes de la comunicación con fuerte incidencia en la opinión pública, que han creado las condiciones de demonización. El discurso de odio es un discurso que con estigmatización, con prejuicio, construye un enemigo. Han construido en la figura de Cristina Fernández de Kirchner una persona enemiga social, y en ese sentido nos retrotraen a nosotros que investigamos tanto el nazismo, que ha sido en la política de comunicación del nazismo la construcción de un enemigo, la demonización de un enemigo, a partir de lo cual se crea una percepción social de que es responsable de todos los males. Entonces, el discurso de odio es una incitación al acto. En Argentina, la conmoción es total. El gobierno de Alberto Fernández declaró un día feriado para que los ciudadanos pudieran salir a la calle a manifestarse en defensa de la vida y la democracia y solidaridad con Cristina Fernández. La concentración más importante se produjo en su capital, Buenos Aires. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene contactos con todos los sectores para tratar de poner límites al discurso de odio y violencia que envenena la vida política argentina en medio de un clima de polarización extrema, un discurso a que muchos manifestantes culpan de lo ocurrido. De hecho, a pesar de la condena unánime, la oposición argentina, que ha alzado voces acusando al gobierno de utilizar el ataque para movilizar a sus militantes, los mensajes de repudio han llegado de toda Latinoamérica. Sí, la ultraderecha hace del discurso de odio la manera de construir o de intentar construir capital político. Y nosotros observamos algunos de los diputados, algunos de los periodistas que mejor representan este concepto de discurso de odio, hacen del acto de violencia la manera de construir audiencia, la manera de construir capital político, que tiene que ver con la representación de los sectores más retrógrados de la derecha argentina, de las derechas del mundo, que en general no tienen otra manera de vincularse que no sea a través de la construcción de enemigos y la demonización de esos enemigos, y a su vez de la construcción de teorías conspirativas de esos enemigos. Es decir, un enemigo débil no sirve, tiene que ser un enemigo poderoso. De su lado, el diputado nacional Javier Milei propició un duro discurso durante la sesión especial en la Cámara de Diputados para repudiar el atentado contra la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Si bien este se expresó en su contra de que todo acto de violencia es negativo, aprovechó la oportunidad para criticar la casta política. En primer lugar, desde La Libertad Avanza, los liberales queremos manifestar nuestro total y absoluto repudio a todo acto de violencia. La violencia no conduce a nada, de ningún tipo de ella. Al mismo tiempo, queremos señalar nuestra vocación republicana y en ese sentido pedimos porque la justicia pueda hacer su trabajo libre, con las manos libres, y aunque no sea condicionada, que no sea condicionada por la política. Es decir, la República se basa en la división de poderes y el eje fundamental es la justicia para evitar cualquier tipo de excesos tiránicos del Poder Ejecutivo o que el Parlamento se convierta en una oligarquía. Es por ello que también queremos señalar que como liberales, nuestra definición consiste en que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En ese sentido, nos parecen lamentables los hechos de los últimos días, donde la política utilizó de manera miserable una situación y un hecho delictivo
algo que cae en la justicia para armar un rédito político, a punto tal que llegó a ser tan dantesco de declarar un feriado. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? O cuando mataron al fiscal Nisman, ¿sí? O digamos cuando fue el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel. Digo, ¿qué declaraciones hicieron? ¿Qué feriado se dictaminó? En el fondo, los que les tiene que quedar claros, a ver si lo entienden de una vez, es que los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. No son acá lo que estamos discutiendo más importante que las personas que estamos representando. Pero claro, cuando tocan a uno de acá, de la casta, ahí sí aparecen los hipócritas, la solidaridad. Lo único que a ustedes les importa es cuidar sus privilegios. Por lo tanto, lo que tenemos que terminar es de una vez por todas de ese privilegio de los políticos respecto de los demás. Un discurso político siempre intenta polarizar y en algunos momentos puede generar una polarización en la sociedad civil, pasar de lo político a lo social. Este fue el caso del conflicto electoral de 2019 en Bolivia. Este conflicto se desarrolló dentro de los referentes discursivos exacerbados que vienen desde 2016 de dictaduras versus democracia y que luego mutaron en fraude versus golpes de Estado y ahora en masistas versus pititas. Evo Morales buscaba la reelección en Bolivia y se ha encontrado con una grave crisis política. Hemos visto manifestantes enfrentados, muertos por armas de fuego, cientos de heridos, también vías bloqueadas y choques violentos en ciudades y pueblos. El detonante de la crisis, el accidentado recuento de las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que el Tribunal Electoral de Bolivia proclamó vencedor al presidente Morales. Y el resultado, un país polarizado entre los que defienden al presidente y los que quieren su salida, mientras denuncian su intención de eternizarse en el poder. Y la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, tratando de mediar en esta crisis. Se trata de una encrucijada política para los bolivianos. Si bien en algunos análisis no se toma en cuenta el factor político intentando explicar todo por supuestos factores históricos en una sociedad abigarrada como Bolivia, con una cultura política del enemigo fermentada por los políticos, es imprescindible tomar en cuenta el rol del discurso político tanto para generar discurso de odio como para usarlo para un arma contra los oponentes. Y todo esto en el contexto de una región que se ha visto sacudida por la fuerza con que las protestas se han hecho sentir en las calles. Otros de los factores circunstanciales que ha contribuido a la polarización y el discurso de odio en varios grupos ha sido el de la experiencia de la violencia. En el conflicto electoral de 2019, uno de los eventos políticos más violentos de la historia reciente, donde aconteció tanto violencia civil como estatal, muchas personas vivieron en carne propia agresiones físicas o a su propiedad. Esta experiencia cercana a la violencia hace que justifiquen la intervención violenta, sea del Estado o de grupos civiles, y reafirma el estereotipo del otro como violento, salvaje, bruto, etc. En ese sentido, yo creo que estamos atravesando en el mundo un crecimiento del discurso más violento y nosotros, insisto, que investigamos lo que ha sido los mecanismos de la propaganda, encontramos la verdad que las claves en lo que han sido los principios de Goebbels de la propaganda nazi, ¿no? Ideas simples, contundentes, repetidas, construir un enemigo único, demonizar a ese enemigo, construir una percepción social de que ese enemigo es el responsable de todos los males, a partir de lo cual buscarlo, encerrarlo, aniquilarlo, matarlo, es una consecuencia casi natural, con la ilusión de que con esa desaparición van a desaparecer todos los males. Un reciente informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, establece que la violencia es facilitada a través de la tecnología. Indicó que algunos defensores de los derechos humanos y periodistas son atacados de forma desproporcional y utilizan foros públicos para amenazarlos, acosarlos y perseguirlos, así como para promover discursos de odio en su contra. Hay no solo medios que
reparten este discurso del odio entre sus lectores, sino muchísimos influencers, youtubers, creadores de contenido de Facebook, de Twitter. Los ataques contra periodistas han alzado niveles sin precedentes en todo el mundo. Un informe del Centro Internacional para Periodistas y la UNESCO reveló que casi 3/4 partes de los periodistas encuestados habían sufrido violencia en línea y 1/4 parte había sufrido ataque físico como resultado de su presencia en línea. Las periodistas de color y LGTBQIA enfrentan riesgos aún mayores. El discurso de odio creciente en todo el mundo, tal como lo han reconocido las Naciones Unidas, es una seria amenaza para la paz y los derechos humanos. El discurso de odio sexualizado y de género es especialmente peligroso, pues afecta la práctica misma del periodismo y excluye a los periodistas de los espacios donde sus voces son más urgentes y necesarias. ¿Qué creo que pueden hacer los medios en relación al discurso del odio? Bueno, yo creo que tienen que estimular la reprobación social de esos discursos con una mayor representatividad de la diversidad en los medios, no incurriendo o no abundando en los estereotipos. Según expertos, existen varios problemas que dificultan perseguir y acabar con estos discursos de redes sociales: la falta de denuncias, la minimización de los hechos y los casos en que sí se denuncian, la poca formación en igualdad de las instituciones implicadas, las dificultades para acreditar la motivación discriminatoria en ese delito y los problemas de jurisdicción, regulación y anonimato típicos en las redes sociales. Los poderes judiciales no han sabido resolver y no han sabido lidiar con el tema del racismo y la discriminación. Tanto así que hay una legislación muy fuerte en muchos de los países, pero que no hay sanciones. Y es por eso que todavía también se necesita un cambio en la mentalidad de los propios jueces y en los propios políticos. Existe un marco jurídico internacional, tanto en Naciones Unidas, en la OEA. En el caso de la OEA tenemos la Convención Interamericana contra el Racismo, que específicamente, por ser adoptada en 2013, tiene el tema de Internet y tiene el tema del discurso de odio. Pero el discurso de odio en algunos países va mucho más allá de atacar a las personas en Facebook, sino también que sirve para organizarse y tener estos grupos radicales neonazis organizándose a través de las redes sociales, que eso es lo más peligroso en algunos países de la región. Todos hemos sido víctimas del discurso de odio y es por esto que urge implementar estrategias para acabar con este tipo de discursos. Las autoridades y las organizaciones que trabajan con los colectivos que son víctimas de estas formas de violencia deben ponerse manos a la obra para conseguir un timeline en que todos nos veamos reflejados e incluidos. Gracias por mantener la sintonía con Frontal en este programa especial acerca del discurso de odio y podamos ver las perspectivas internacionales para cómo atacar esta problemática. No olviden suscribirse a nuestras plataformas digitales como @frontal con LG. Hasta el próximo sábado.